Bien, hermanos, buenas noches a todos en este domingo. Estamos muy contentos de estar comunicados por medio de las redes sociales. Estamos felices de estar, saber que tenemos una congregación que está sentada frente a un aparato, sea grande, chico, televisor o lo que sea, pero que estamos conectados, no estamos de ninguna manera, estamos lejos quizás, pero estamos conectados por medio de las redes sociales. Esto tan hermoso que ha llegado a nuestras manos, que es una herramienta que tenemos y vamos a usar permanentemente entre nosotros para estar comunicados. En este tiempo yo estaba meditando en la palabra y meditando y pensando un poco en la iglesia que ha de venir después de este tiempo. Este mensaje es la iglesia post pandemia. Ese es el título de este mensaje, porque eso es lo que yo estoy pensando en esta hora. El mundo no va a ser igual. El mundo en que estamos en esta hora no va a ser el mismo. La cabeza del mundo, cuando salgamos de esta pandemia, no va a ser la misma. Las relaciones no van a ser las mismas. Va a haber cierto resabio en cuanto al saludarnos y en cuanto a un montón de cosas que hoy ni las pensamos, pero nos vamos a encontrar con un mundo diferente. Ahora, yo pienso en la iglesia, yo pienso como pastor en la iglesia que me toca y que Dios me ha puesto como pastor. Pienso, ¿cuál es la iglesia post pandemia que vamos a tener? ¿Cuál es la iglesia que tú quieres, Señor, que tengamos? ¿Cuál es la iglesia que tú estás preparando? Porque, hermanos, en este tiempo no es casualidad y a Dios no lo toma desprevenido el hecho de que esta pandemia se expandió por todo el mundo. No está desprevenido Dios. ¿Usted cree que Dios lo tomó desprevenido esto? No, de ninguna manera. Él no lo provocó, pero Él está trabajando con la iglesia. Yo pensaba personalmente que, claro, una pandemia, necesidad en el mundo entero, una imperiosa necesidad de Dios. Yo pensaba que la iglesia iba a ser protagonista, que iba a estar afuera, pero Dios introdujo a su iglesia también adentro, en un retiro espiritual largo y bien profundo, las 24 horas del día y no sabemos hasta cuándo. Pero porque Dios tiene un propósito con la iglesia, porque la iglesia tiene que ser protagonista en este mundo que se viene, en este tiempo que se viene. Él está preparando su iglesia. Y tú estás adentro, hermano, y yo estoy adentro. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Dios va a preparar su iglesia y a eso tenemos que despertar en esta hora. Que Dios no está a ver qué hago. Dios prevé las cosas y Dios provee para que nosotros trabajemos. Y Dios te va a proveer las armas, pero tú y yo nos tenemos que preparar. Como soldado, que cuando un soldado entraba al ejército, lo primero que hacía, lo llevaban a un lugar apartado, a un campo, donde allí lo preparaban en todo, para que esté bien dispuesto para la batalla, para la guerra, para defender a su patria. Y Dios nos retiró de escena a la iglesia. Yo pensaba que la iglesia iba a estar afuera, que nos iban a dejar tener reuniones, pero todo está cerrado. Pero es propósito de Dios y nosotros tenemos que aprovechar el propósito de Dios. Tenemos que aprovechar lo que Dios realmente prepara, porque Dios
como dije y vuelvo a repetir y que se nos grabe en nuestras mentes, a Dios nada le toma desprevenido. Él sabía esta historia, Él la sabía de antemano. Y en la palabra de Dios hay vestigios de estas cosas, y aún profetas del pasado que escribieron lo que iba a pasar sobre ciertas ciudades del mundo, están pasando tal cual. Hermanos, Dios lo sabía. Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál es la iglesia que va a salir al mundo? Va a salir la misma iglesia con los mismos problemas, con las mismas niñerías, con la misma falta de crecimiento de sus miembros. No tenemos que salir esa iglesia. Por algo Dios la tiene adentro, retenida, pero Dios te está formando y nosotros como iglesia, como líderes, estamos con todos los cultos a full, con esta por medio de YouTube, estamos con estudios, estamos con reuniones de niños, estamos con reuniones de hermanas. Hermano, queremos que nos formemos como iglesia y salgamos una iglesia que toma territorio al enemigo, que va a tomar territorios que el enemigo nunca había soltado, pero la iglesia los va a tomar, porque esta iglesia saldrá y cada iglesia saldrá en el poder del Espíritu. Cuando Jesús estuvo en el desierto, estuvo allí, pareciera aislado, ignorado, pero allí Él estaba librando una batalla y preparándose para el comienzo de ese gran ministerio que tenía que desarrollar en aquella región de Palestina y formar la iglesia. Hermanos, Él salió, dice la palabra de Dios, que salió en el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que salir nosotros de estar buscando a Dios todo el tiempo? En el poder del Espíritu, transformados, otras personas, otra cabeza, otra mirada hacia el mundo. Y aquí en el libro de los Hechos usted encuentra, yo tomé algunos párrafos, algunos textos de cosas positivas, lo que sí y lo que no. Porque hubo un preparar de la iglesia. La iglesia no comenzó, yo pienso, hay mucho debate en cuanto a esto, que la iglesia ¿cuándo comenzó? ¿Con Jesús o con los apóstoles? Y yo creo que con Jesús. Cuando Jesús resucitó, Él se apareció a más de 500 hermanos. Si esa no era iglesia, entonces ¿cuál era la iglesia? Lo que pasa que después ellos siguieron aquel formato y siguieron ganando almas y agrandando la iglesia del Señor, no solamente en Jerusalén, en sus alrededores, pero por todo el mundo conocido de la época. Ahora, yo quiero que usted mire en Hechos 1:14, cuando la ascensión de Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿qué pasó? Entonces, dice el verso 6, capítulo 1, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él que les dijo, no les toca a vosotros, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No les interesa a ustedes lo que en su potestad ha marcado y tiene pensado Dios. No nos interesa a nosotros, pero a veces nosotros estamos interesados en otras cosas y no en lo que realmente el Señor nos ha venido preparando. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, después les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo último de la tierra? Y posiblemente España, posiblemente el Oriente en aquella época. Y fueron llegando, fue llegando el Evangelio. Pero hermanos, a veces nos metemos en cosas que no nos interesan a nosotros. A ellos les interesaba más, estaban dispersándose. Pero ellos no estaban preparados para saber o tratar de hacer algo para que el Imperio Romano se cayera. Ellos no eran gente para hacer lío, para hacer situaciones de violencia. El Señor los había preparado 3 años y medio para que alcanzaran las almas necesitadas. Y ellos en ese tiempo vieron cómo lo que hacía Jesús. Sí que se les plantaba a los religiosos y políticos de la época, pero con un mensaje del cielo. Yo no estoy en desacuerdo que cristianos se hagan políticos, cristianos, no pastores, porque se van a meter en una pileta con tiburones. Entonces hay que estar preparado, tenés que estar vestido de Jesucristo si te vas a preparar para eso. Pero si vas a ser un político, prepárate bien. Pero para ser un cristiano, tenés que ser un buen cristiano. Tenemos que ser buenos hijos de Dios. Tenemos que ser buenos siervos de Dios. No tenemos que ser que el mundo vea, no, esto es como todo lo que pulula por el mundo. No. Tenemos que estar bien plantados, bien preparados, y por eso nos ha dado Dios esta época, esta cuarentena. ¿Cuál es la iglesia que va a salir? La iglesia que va a salir a ver qué hacen los políticos, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro. ¿Ha visto? Yo no lo voté, por eso está haciendo. Hermanos, no. Vos tenés que salir interesado en las almas que vas a ganar para el reino de los cielos. Tenemos que salir interesados en las cosas de Dios. Estamos metidos en las cosas de Dios y nos quieren formatear el cerebro, todo con pandemia, con muerte, con infectado, con esto, el mundo se va a infectar un 60%. No, yo estoy para otra cosa. A mí Dios me guarda. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. No es la iglesia que de pronto no tiene a su líder y se dispersa en otras cosas. Vos tenés que estar alineado con Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere. No, yo no los quiero a ustedes ocupándose a ver cuándo va a ser derrocado el Imperio Romano. No, yo los quiero a ustedes para que lleven este evangelio a todo el mundo. El que ustedes vieron, el que ustedes me oyeron predicar, sanando enfermos, liberando endemoniados, sanando aún levantando a los muertos, tocando y levantando a los leprosos. Esa es la misión que ustedes tienen por delante. Ahora, hay otro texto que yo quisiera ver en 2:41, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron como 3.000 personas. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que se tiene que levantar post pandemia. Que todos juntos podamos, cada uno por su lado, pero haciendo lo mismo. O todos juntos, pero haciendo lo mismo y apoyándonos unos a otros. En el nombre de Jesús, porque hasta ahora quizás muchas veces ha estado un grupito en un lugar cuando tendría que haber un grupo grande, aunque sea orando, aunque sea haciendo un número allí en medio de una plaza.
pero no porque yo no voy con yo no voy con el otro. Niñerías, falta de crecimiento. Hermanos, ¿hasta cuándo el mundo se está debatiendo, se está perdiendo, están muriendo? ¿Y yo qué hago? No, aquel, no me gusta cómo habla, no me gusta esto, no me gusta el otro. Dios en este tiempo dentro de tu casa, Dios está trabajando y va a trabajar en tu vida y en la mía, porque Él quiere que salga una iglesia como en aquellos días de Pentecostés, post-Pentecostés. ¿Qué salió? Una iglesia con poder, una iglesia que no lo detenía ni la persecución, una iglesia que predicaba, una iglesia que estaba al pie del cañón todo el tiempo, una iglesia que aunque tenía algunos miembros ciertas diferencias, pero llegaban a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Allí adentro de tu casa, donde quizás algún miembro de tu familia no te llevas. Veo que entre hermanos algunos andan todo el tiempo juntos y por ahí andan peleándose. Bueno, eso hay que solucionarlo. Jefes de familia, yo antes me iba, entonces cuando se armaba el lío yo me iba un rato, me iba hasta la tarde y después volvía. No. Pero ahora no podés irte, ahora tenés que solucionar con el Señor lo que estás pasando dentro. Ahora, yo quiero, pero es lo que Dios quiere. La iglesia que está preparada para ir a la batalla. La iglesia que Dios está preparando. No te estoy preparando tan solamente yo. No te está preparando alguien, te está preparando Dios en aquel lugar, te está preparando el Espíritu Santo de Dios en aquel lugar. Hermanos, vamos a Hechos capítulo 4, verso 34. Vamos allí a ese texto. También en innumerables situaciones la iglesia cometió errores como todo medio donde hay seres humanos. Cometemos errores, pero vamos adelante, los solucionamos y vamos adelante. 4:34 de nuestras Biblias. Vamos a leer este texto. No es mucho, son varios, pero no es mucho. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la presentaban delante de los apóstoles. Hermano, comenzó un avivamiento porque en aquel entonces había comenzado un hambre en Jerusalén y los alrededores. Y la iglesia estaba pasando por esa prueba. La iglesia estaba siendo probada, porque en medio de una prueba que viene al mundo, la iglesia no está dentro de una burbuja de vidrio. La iglesia pasa, pero la pasa diferente, la pasa con el Señor. Y nosotros estamos con el Señor, estamos creyendo. Hay testimonios de hermanos, como nunca, Dios me está supliendo el alimento diario, como nunca. Otras veces pasamos necesidades, ahora no se está trabajando, no se está haciendo nada, pero Dios es fiel y Dios es bueno. Esa parte la estamos nosotros comprobando, hermanos. Pasamos pruebas, pero vemos la victoria y la mano del Señor. Y la vas a seguir viendo en tu vida. Vendían sus propiedades y decían, esto es para alimentar a las viudas, a los huérfanos, y allí quedaba. Pero pasó algo en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Mire lo que pasó. Usted lo conoce a este hecho, esta historia. Pero cierto hombre llamado Ananías,
con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La mentira. Algo que no habían solucionado en su vida ese matrimonio, que estaba en medio de los cultos cantando, adorando a Dios, que levantarían las manos y que hasta hablarían en lenguas. Pero había algo irresuelto dentro de sus corazones, dentro de sus mentes, que todavía no habían sanado. Y eso en un momento salió. La mezquindad. Ellos engañaron. Aquí está todo lo vendido, todo el valor de la casa, aquí está. No, ese no era el valor de la casa. Le estaban robando a Dios. Le estaban sacando a Dios. Hubieran dicho: Pedro, la mitad nos dejamos nosotros y la mitad la donamos. ¿Qué problema hubiera habido? Ninguno. Pero venir con mentiras y aparentar lo que no eran, eso no lo quiere Dios. Dios no quiere esa iglesia que está al borde del juicio. ¿Me entiende? Porque vino juicio para mostrar y demostrar que esas cosas no tienen que estar dentro de la iglesia. Yo muchas veces en mi vida, en mis principios cristianos, me pregunté al leer esta historia y decía: pero ¿tan duro fue Dios? Es que Dios quería demostrar al resto cuán peligroso era que hubiera cosas que no se habían sanado, porque después va propagándose, como esta pandemia se va propagando por contagio. Y hermano, en una iglesia, por contagio, si uno comete pecado y nadie lo apercibe, y por contagio se va propagando. Entonces Dios tiene que bajar su mano y decir: no, la iglesia no es esto. Afuera pasan esas cosas, pero la iglesia es una iglesia pura, una iglesia que está preparándose para el reino de los cielos. Y al reino de los cielos no va a ir la mentira, no va a ir el engaño, y entonces bajó su mano. ¿Qué iglesia queremos ser? La iglesia que está en la mentira, que está en momentos donde no ha resuelto su ser interior. Hermano, ¿has resuelto tu ser interior? ¿Has sanado esas cosas que todavía están en tu mente y en tu corazón? Yo la otra vez hablaba en una predicación de aquellos que ven pornografía, que a veces la iglesia, hay miembros en la iglesia que ven pornografía. Eso no es bendición para tu casa, no es bendición para tu familia. Hermanos, tiene que salir una iglesia, un pueblo, un ejército bien preparado, bien dispuesto para la batalla. Yo no quiero la iglesia, y Dios tampoco quiere. Dios nunca hubiera querido bajar con juicio, pero yo no quiero la iglesia que está para ser ejecutada en alguno de sus miembros un juicio, para cortarlo de en medio de que no se propague más esas heridas. Las heridas que has tenido desde tu juventud o desde tu niñez, que te han pasado cosas, tenés que sanarla. Y este es el tiempo donde todos estamos recluidos y estamos todos pensando para adentro, pensando para adentro, pensando y analizando, haciendo una autocrítica. ¿Haces autocrítica
o haces crítica hacia los demás. Deja a los demás que busquen a Dios y Dios le va a indicar lo que está mal y los va a sanar. Pero sánate tú. Si es mentira, si es pornografía, si es malos pensamientos, si es envidia, lo que sea. Sanemos nuestro ser interior para que no se propague por todos lados. También tenemos capítulos 5, 14 y 16, pero esto ya es algo positivo. Dice verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y pasaba esto y todos eran sanados. Yo quiero que hombres y mujeres como vos puedan pasar por un lugar, hacer una oración y que los enfermos se sanen. Todos tenemos autoridad y Dios te va a dar autoridad para hacerlo, porque uno solo no lo puede hacer. Yo creo que la iglesia somos todos nosotros, los que estamos en tu casa, nosotros aquí. No es este edificio, pero hermanos, sigamos adelante. Se añadían, dice, se añadían. ¿Y cuántas veces, hermanos, a la iglesia se añaden personas que luego se van de la iglesia? ¿Por qué se van? Por el mal testimonio de la iglesia, de algunos, por el mal testimonio que a veces le damos, porque de pronto tenemos un cruce de palabras innecesario. Y en vez de abrazar y acoger a las personas, nos trenzamos por ideas, por pensamientos diferentes. Hermano, la iglesia tiene que abrazar al que viene de afuera, que viene herido, que viene lleno de heridas en su corazón y en su ser. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿La que se añade día a día a los que son salvos, pero que a la vez se van de la iglesia porque me peleé con este, me peleé con el otro, aquel me dijo algo y me lo dijo mal? Hermano, ¿qué iglesia quiere el Señor? ¿Qué iglesia quiere el Señor? ¿Y cuál es la iglesia que quiero yo y que tú quieres? Señor, ayúdanos. Abracemos, traigamos, contengamos. Hechos capítulo 6, verso 15, 7 primero, 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos, se añadían aún sacerdotes, aún gente prominente, gente que entendía que el Evangelio era el camino. Hermanos, esa iglesia es la que quiere el Señor. La iglesia que abarca a todos, que no abarca a algunos tan solamente. Y vamos rapidito a esto, capítulo 6, verso 15 también, nos habla entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Hermanos, vieron el rostro de Esteban como que un ángel era su rostro. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno de Dios. No se cargó de odio a pesar de que lo estaban acusando injustamente. Aún trajeron testigos falsos para acusarle y tener un motivo para matarlo. Pero él no se llenó de odio. Él se llenó de amor y vieron el amor en su rostro. Hermanos, ¿cuál es la iglesia que queremos? La iglesia que cuando viene alguien de afuera,
con todos sus pecados y todos sus errores en la vida y sus heridas. Hay una iglesia con rostro de ángel, de amor, que lo acoge para que se quede, este es el lugar. O la iglesia que echa gente, que me peleo con todos y que se van y no me importa si se van. Hermano, recapacitá, saná lo que tenés que sanar. Otro texto para ir terminando. En el capítulo 8, verso 38, ustedes tienen allí algo muy puntual que nos habla la palabra del Señor. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subió del agua fue lleno del Espíritu Santo. Hermano, ese es el trabajo de la iglesia. Si vos vivís en el Espíritu, si yo vivo en el Espíritu, Dios te va a llevar a lugares que vos no pensás, pero que Dios te lleva. Y cuando Dios te lleva a un lugar, te lleva con un propósito. No una iglesia que anda o personas, miembros de la iglesia, que van tan solamente, bueno, voy a tomar mate a la casa de fulano. No, voy a ir donde Dios me manda. No sé si Dios te va a mandar a tomar mate. Dios te va a mandar con un propósito, porque mate podés tomar en tu casa. Y ahora, después de esto, cada uno su mate como los uruguayos. Hermano, la iglesia que alcanza vidas y que, mire, ese eunuco era de Candace, de muy lejos, se estima que de Etiopía, había venido a adorar a Dios, pero ahora conoció el Evangelio y llevó a ese lugar. ¿Y cuántos habrán conocido la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la experiencia que tuvo ese eunuco? En una corte, ¿cuántos se habrán convertido de aquella corte? Imagine usted, imaginemos, qué bueno, esa iglesia es la que quiere el Señor, que trabaja individualmente, pero trabaja en conjunto también, que Dios lleva a una persona con un propósito, pero que también se junta para alcanzar almas. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Dice en Hechos 10, nos habla la historia de Pedro. Pedro, un judío ahora convertido, pero cuando fue llamado le dijo al Señor, Señor, yo no he comido cosa inmunda nunca, no llames inmundo a lo que yo limpio. Y en pocas palabras, recibieron el Espíritu Santo. Pedro fue el primer sorprendido y los que estaban con él también. Y esto derivó después en aquel concilio de Jerusalén, porque muchos de los judíos convertidos decían se tienen que circuncidar para obtener la salvación. Pero Dios no era ese el plan de Dios. Entonces fueron y tuvieron el primer concilio de la iglesia para decir qué hacemos con los no judíos, con los gentiles. Y los aceptamos. Y dice, yo quiero que usted vaya para terminar en el capítulo 15, verso 25, después de un gran debate, después de una gran exposición, expuestos allí, dice, verso 25, mire usted, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hemos llegado a un acuerdo. Esa es la iglesia que quiere el Señor.
No una iglesia donde todos están en desacuerdo, sino llegar a un acuerdo por las almas que están en el mundo. Hoy muchas iglesias no llegan a un acuerdo y se separan, se dividen, se rebelan contra su pastor, contra la autoridad y ya tienen otra iglesia. Pero aquí dice la palabra del Señor que llegaron a un acuerdo. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre tiene que llegar a un acuerdo. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Y quiero dejarle otro texto, capítulo 12. Hay algo que quiero mostrarle. Cuando es encarcelado Pedro, dice que la iglesia se puso a orar. La iglesia se puso a orar intensamente y dirían, Señor, a Pedro suéltalo, Señor. Y de pronto golpean la puerta y todos estaban allí con intensidad, con pasión, llorando. Suelta a Pedro, haz un milagro en las autoridades. Señor, necesitamos a nuestro líder. Y tocan la puerta y sale una muchacha y mira por la mirilla y vuelve, en vez de abrirle a Pedro, en la emoción vuelve y le dice, es Pedro, es Pedro. Dice, va, estás loca, está loca esta. ¿Qué va a hacer Pedro? Estaban orando, estaban clamando por Pedro. ¿Esa es la iglesia que quiere Dios? ¿Esa es la iglesia que tiene que salir de la pospandemia? ¿Que está orando, clamando por algo y no está creyendo en su corazón? Estarían proclamando, pero con el corazón se cree. Entonces no estaban creyendo. Había incredulidad en ellos. Hermano, esa no es la iglesia que Dios quiere. No creen en el milagro y lo tienen ahí. ¿Y cuántas veces te ha pasado que tenías el milagro? Algunos son sanos y dicen, no sé, por ahora no me duele, por ahora estoy bien. No, por ahora, ya Dios te sanó, no vuelve. Cuando el Señor sana, no vuelve la enfermedad. Hermano, vamos a orar. Pero yo quiero dejarles el último texto y el que quizás usted habrá pensado que yo me olvidé. Pero yo le voy a dejar este texto que es la base, el cimiento donde comenzó todo lo positivo de la iglesia primitiva, de la iglesia original, como algunos escritores bíblicos dicen, la iglesia original. Y me gusta esa llamarla así. De allí sale todo, es el original. Y es el que tenemos que imitar. Y es lo que tenemos que desechar si es malo. Y dice allí en capítulo 2, primero capítulo 1, dice, todos estos, los discípulos, perseveraban ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres. El Evangelio incluyó mujeres. Hoy están los colectivos, incluir mujeres. El Evangelio toda la vida incluyó a la mujer. Y el Evangelio nos enseña a cuidar nuestras mujeres. No es algo nuevo. Para todo este movimiento es lo nuevo. Para nosotros no es nuevo. Estaban también mujeres allí en medio de ese grupo de discípulos y eran 120, pero estaban y perseveraban en ruegos y en oración. En ruegos y en oración. Otra vez el ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en orar. Ponerse de acuerdo en buscar a Dios. Y termino con lo más glorioso.
cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como al principio, perseveraban juntos, unánimes, y siguieron unánimes. Y de pronto, el aluvión, el tsunami maravilloso del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, estaban orando, y el aluvión del Espíritu Santo llegó. No importa si estás sentado o parado o arrodillado. No importa si le gritás o estás orando en voz baja como Ana, la madre de Samuel. Dios te guía cómo tenés que orar y cómo que tenés que estar en comunión con el Señor. Pero sí te digo, en esta hora va a venir, aún en nuestras casas, un aluvión del Espíritu Santo sobre tu vida. Y va a llenar la casa, porque no estaban en una iglesia, no existían las iglesias, estaban en un salón, prestado o alquilado, no lo sé, pero ahí estaban todos unánimes. Que tu casa esté unánime, todos en un mismo ruego. Y va a venir el Espíritu Santo con poder y con fuerza para hacer esta iglesia que hemos estado mirando, la iglesia post pandemia. Iglesia poderosa, iglesia que no la detiene nadie, iglesia que ya sus miembros, sus soldados, arreglaron sus cuentas con el Señor y con los que tenían que perdonar y pedir perdón. Padre del cielo, Espíritu de Dios, ven sobre cada grupo reunido, Señor, en esta noche en sus casas. Pero, Señor, vamos a tener testimonios de aluviones de tu Espíritu en las casas, como tuvieron estos 120 que unánimes estaban, como tuvieron aquellos, Señor, de aquel centurión romano que mandó a llamar a Pedro y allí recibieron un aluvión del Espíritu Santo sin saber mucho lo que estaba pasando en ellos. Señor, tú vas a visitar a tu pueblo, visita cada hogar, visita cada familia en el nombre de Jesús. Esas familias que han armado en este tiempo un altar encendido, enciende el fuego de tu Espíritu sobre cada uno. Recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo donde estás, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendición para cada uno. Viene el Espíritu Santo en esta hora. Él no te deja fuera. Viene el avivamiento grande en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que nos estamos comunicando. Recuerden nuestras redes sociales que salen aquí en la pantalla. Usted puede seguirnos por Facebook, puede seguirnos por la página de la iglesia, por la página en Instagram también. Y allí sale el número donde usted de WhatsApp, donde usted puede dar su pedido de oración. Puede mandar su mensaje pidiendo oración, pidiendo que podamos estar comunicándonos con usted y con mucho gusto lo hemos de hacer. Dios les bendiga y tengamos una semana de victoria y bendecida. Amén.